Bienvenidos a una nueva sesión de convivencia social. El objetivo de la clase es identificar las etapas y actitudes frente a un conflicto. Antes de dar inicio a esta sesión, voy a hacer un breve resumen de lo trabajado en la sesión anterior, en la cual vimos todo lo referente a las causas, a las razones y a los indicadores de un conflicto, ¿ya? Todo lo que pueda llevar a situaciones de conflicto entre las personas. El objetivo de trabajar todo lo que tiene relación con los conflictos es que tengan herramientas necesarias para enfrentarlos y para buscarles soluciones. Hoy día vamos a trabajar en relación a las etapas de un conflicto, pero previo a eso vamos a hacer una breve reflexión. Algunas reflexiones sobre el conflicto. Surge cuando se requiere prender dos o más actividades que no son compatibles entre sí. Cuando dos o más necesidades, metas o cursos de acción son incompatibles entre sí y ambas son atractivas. Por ejemplo, cuando queremos decir la verdad, pero tenemos miedo de ofender a la otra persona, ahí se produce un conflicto interno. El segundo ejemplo, cuando tenemos que estudiar para un examen importante, pero nos han invitado a una película que nos resulta más interesante. Y ahí estamos hablando de elementos externos. Puede detectarse el conflicto en lo que hablamos, en nuestra conducta, en nuestros sentimientos, ¿ya? Y como veíamos en la sesión anterior, hay distintas formas de detectar e identificar algunas causas, ¿cierto?, que pueden llevar al conflicto. Hoy día nos vamos a enfocar en las partes y en las etapas de un conflicto. Número 1, aparición del conflicto. Número 2, percepción del conflicto. Número 3, comportamiento ante el conflicto. Y número 4, resultado. Ahora las vamos a ir analizando cada una de ellas. Número 1, aparición del conflicto. Es cuando se presentan las condiciones y un potencial conflicto se transforma en uno real. Es la materialización del conflicto en sí, cuando la incompatibilidad está madura, debido a las divisiones de comunicación, acción o cuestiones personales. Es decir, aquí es donde se produce la identificación y asimilación de que algo está pasando, ¿ya? Algo está pasando que causa un problema, algo está pasando que lleva a un conflicto. En el punto número 2 es percepción del conflicto. Etapa donde las partes involucradas exhiben comportamientos en oposición directa a las intenciones que perciben de su oponente, como afirmaciones competitivas y tácticas de invalidación. En cierto punto de un conflicto, los adversarios se vuelven tan polarizados en su posición que ninguna parte quiere ceder, aunque ambos pueden estar conscientes de que ninguno está en condiciones de ganar el conflicto. Y aquí se produce el análisis sistemático de las causas que llevan al conflicto, es decir, ¿qué pasa? ¿Quién está implicado? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿A qué nos puede llevar este conflicto? En el punto número 3 está el comportamiento ante el conflicto. Una vez que ambas partes de un conflicto reconocen que han llegado a un punto muerto, la tenacidad en sus posiciones se suaviza. Su intensidad emocional y el apego arraigado se disuaden y su disposición para escuchar a la otra parte crece. En este punto, la situación alcanza la etapa de freno, así como la posibilidad de que emerja alguna clase de acuerdo. Las estrategias como el compromiso y la negociación se producen en esta etapa. Es decir, que aquí se produce búsqueda de soluciones. Y en el punto número 4 está el resultado. Es la última etapa y es cuando el conflicto se resuelve de alguna manera, pacíficamente si es posible. Los resultados pueden ser funcionales o disfuncionales. Los conflictos son ajenos a la conducta humana, están allí siempre en menor o mayor significación.
en mayor o menor grado, aunque tienen consecuencias tanto positivas como negativas. Lo importante es saber conducirlos mediante una negociación efectiva y procurar de ellos un aprendizaje en lo personal y organizacional cuando así lo requiere, que proporcione cambios favorables. Bueno, aquí hemos analizado todo lo que tiene que ver con las partes o las etapas de un conflicto. A continuación vamos a analizar los conflictos destructivos y constructivos, que lo vimos en la sesión anterior, pero lo voy a retomar porque son necesarios para la guía de trabajo que ustedes van a tener que desarrollar. Vamos a recordar entonces que el conflicto destructivo polariza a las personas, aumenta y agudiza las diferencias y conduce a comportamientos que pueden ser dañinos. El conflicto constructivo permite que pueda resultar la clarificación de un problema, resultar soluciones de un problema, involucra a gente en la solución de asuntos importantes, conduce a una comunicación más auténtica, ayuda a liberar emociones, ayuda a desarrollar la cooperación entre las personas, permite la solución de problemas latentes y ayuda a los individuos a desarrollar nuevos entendimientos. Bueno, estos dos tipos de conflictos ustedes los van a tener que aplicar a la vida cotidiana, con ejemplos de la vida cotidiana que van a tener que desarrollar en la guía de trabajo. Otro aspecto importante son las diferentes actitudes para enfrentar el conflicto. Y aquí vamos a analizar 5 actitudes ya para enfrentar los conflictos, porque no todos los conflictos son iguales y no todas las personas enfrentan los conflictos de una misma manera. Vamos a ir analizando cada uno de ellos con ejemplos de la vida cotidiana. La primera, una situación en que uno gana y el otro pierde. Un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando un hijo le pide permiso para ir a una fiesta a la mamá y la mamá le dice que no hay permiso. Uno gana, el otro pierde. En el segundo punto dice, una situación donde para resolver el conflicto yo, comillas, ¿cierto?, entrego mi posición mientras la otra gana. Por ejemplo, cuando dos personas ya conversan sobre un tema en el cual cada uno tiene su punto de vista, que obviamente son distintos, ya, pero uno de ellos deja que el otro hable todo lo que tenga que hablar y le da la razón, aunque probablemente no está de acuerdo, pero deja que el otro gane en este aspecto para no llevar la situación a mayores. Aquí entrega su posición para que el otro pueda ganar desde su punto de vista. En el punto número 3, que dice, una situación donde ambos cooperan para mantener sus posiciones. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver un ejemplo también de la vida cotidiana, ¿cierto? Dos personas, papá, mamá, hermanos, amigos, compañeros, ¿ya?, conversan sobre política, en la cual ambos tienen puntos de vista y diferencias en relación a cómo enfrentar, ¿cierto?, este tema. Y independiente de que cada uno tiene su punto de vista, respetan sus posiciones, pueden llevar, ¿cierto?, a mostrar sus puntos, pero sin pasar a llevar al otro. Es decir, cada uno coopera y se mantiene dentro de sus posiciones, aunque piensen distinto en relación a temas, ¿cierto?, de la vida cotidiana. En el punto número 4 dice, una situación donde no enfrentamos el conflicto. Es decir, lo ponemos en el congelador. Sabemos que existe, pero lo ignoramos. Aquí en un ejemplo muy cotidiano que suele suceder, dice, cuando una pareja tiene serios problemas de comunicación y que obviamente esos problemas de comunicación generan conflictos en la pareja, pero ambos prefieren ignorarlos
hacer de cuenta que no hay nada y seguir con su vida cotidiana, su vida normal. Ya, aunque saben que hay un problema, aunque saben que hay un conflicto de por medio que impide que puedan tener una mejor relación, pero prefieren dejarlo de lado y hacer de cuenta que no pasa nada. Y en el punto número 5 dice, una situación de negación. Ganamos y perdemos, ambos cedemos un poco. Aquí lo vamos a llevar a un ejemplo en la vida también diaria y muy contingente. Ya dos hermanos que están en su casa cumpliendo con los quehaceres del hogar, sobre todo en este tiempo, ¿cierto?, de cuarentena, en la cual pelean y discuten y llevan en forma constante conflicto porque discuten en relación a quién tiene que hacer más o menos cosas de labores de casa en el día a día. Discuten porque uno hace más, el otro hace menos y consideran que no es equitativo. Entonces, pero aquí ambos ganan y ambos pierden porque se dividen el trabajo en partes iguales, ya, para no generar un mayor conflicto. Bien, aquí han habido algunos ejemplos de la vida cotidiana en la cual podemos identificar algunas actitudes para enfrentar el conflicto. Luego ustedes en la guía van a tener que identificar algunos ejemplos para estas situaciones. Por último, en resumen, es importante que tengamos claro que los conflictos siempre van a existir, que nos vamos a tener que enfrentar a ellos, pero lo importante es buscar soluciones y enfrentarlos. Y llegar a acuerdos con las personas que podamos tener algún tipo de diferencia. Y que obviamente eso nos va a permitir enriquecernos y crecer como personas. Entonces aquí algunos aspectos para pensar y reflexionar en relación a esto. Y dice, debemos pensar que todas las personas en algún momento de sus vidas han experimentado conflictos. Estos son parte inevitable de nuestra experiencia. Hasta cierto punto, los conflictos son elementos necesarios para madurar y enriquecernos en nuestro desarrollo como personas. Cada conflicto resuelto efectivamente representa un avance en nuestro crecimiento y un paso firme y seguro hacia el éxito personal. Y por último, la manera que nos comportemos ante el conflicto va a depender de nuestra experiencia previa, de nuestros recursos externos e internos, de nuestra capacidad y de nuestras características personales. Bien, y con esto damos por terminada la sesión, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Nos vemos en una próxima clase.